donde efectivamente, como lo habíamos hablado, sale el precio de su zona de distribución. Estaba un poco canalizado, estuvo en cierta zona errático. En ese momento, ¿qué es lo que puede hacer con alta probabilidad? Tomamos la entrada teniendo en cuenta de que la dirección general primero es bajista, segundo puede llegar hasta la zona de acumulación, la zona donde tenemos el pivote sobre los 2730,00. Ese viene siendo un punto importante que, como habíamos hablado el día de ayer en el análisis, estaríamos esperando qué reacción tiene el precio cuando llegue prácticamente a ese punto y volver a intentar tomar compras. Claramente hemos visto como esta semana han salido bastantes datos fundamentales donde nos han hablado que las bolsas están cayendo y demás, pero es muy importante tener en cuenta cómo se van a llegar a interpretar ese tipo de noticias. Claro que están basadas en algo que ya sucedió, por ende está la parte técnica, está la parte de la lectura del precio, está cómo el volumen se está comportando teniendo en cuenta la fuerza tanto de oferta y demanda. Y el segundo punto es la psicología. Lo que va a pasar en este momento es que la mayoría de traders van a estar tomando ventas, bastantes ventas, fijándose solo en las noticias de las acciones, en las noticias de los bonos, en las noticias de la Fed, lo que está pasando con Trump, y no están fijándose muy bien lo que les está mostrando el precio. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que, como estamos viendo, observando, en este momento tenemos fuerza en las barras, todavía hay bastante campo para que el precio pueda descender, como hablaba, sobre los 2730,00. Nuestro target está sobre los 2733,00. ¿Por qué? Es importante tener en cuenta de que debemos dejar un espacio suficiente para que el precio definitivamente llegue y no nos haga un movimiento donde no toque nuestro target y aún así se devuelva. El stop también está cubierto, está sobre el último pivote. La expectativa es que quedara un poco más lejos, pero recuerden, base riesgo ganancia en este trade tenemos prácticamente 1 a 2, y a medida de que continúe bajando, pues estaríamos intentando, como siempre lo realizamos en la Trading Team, reducir el riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Vamos a comenzar a analizar a profundidad. En la otra pantalla estamos analizando todo lo que tiene que ver con el volumen. Ya vamos a verlo más adelante, qué es lo que nos está mostrando el volumen, si verdaderamente puede llegar, tiene la suficiente fuerza para llegar a esa zona de acumulación, en la cual ya está bastante cerca, pero también tenemos que tener en cuenta las mismas fuerzas que nos muestran las barras. Recuerden que a pesar de que estamos operando en ticks y no en minutos, ahí es donde va a estar también implícito el volumen, ¿sí? No resta estar checando los demás volúmenes que estamos viendo en este instante. El precio ha retrocedido, vuelve a generar un movimiento hacia la baja, las barras definitivamente nos están mostrando fuerza, y la parte psicológica llega al pivote de los 2.733 y salimos. Vamos a esperar qué pasa después. Si el precio quiere continuar bajando o de forma contraria llega a la zona de acumulación, encontramos un volumen que sea interesante. Si hay un volumen interesante, estaríamos tomando compras, como lo habíamos hablado en la clase del día de ayer, hacia la zona del pivot point, que está sobre los 2753,00. Lo importante es tener claro cuáles son los escenarios que va a tener en cuenta una vez el precio está funcionando, ir analizando el margen riesgo ganancia. En este momento todavía no voy a manejar mi riesgo porque pueda que haga un retroceso mucho más profundo, a pesar de que está cerca a nuestro punto de target. Es totalmente importante la parte psicológica, si no nos vamos a acelerar, no vamos a poner inmediatamente el trade en break even. ¿Por qué? Porque fácilmente, si observamos la estructura del precio, puede hacer un retroceso mucho más profundo, nos saca y prácticamente los 8,5 puntos que tenemos en este momento se verían reducidos a 1 o 2 ticks, ni siquiera puntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Vamos a esperar cómo se desarrolla el trade tranquilamente. Estamos viendo que quedó exactamente sobre el pivot de las 2:43 del día de ayer. Si observamos en la parte izquierda, ese es el punto donde nosotros estamos esperando. No lo basamos exactamente donde tenemos la línea, porque puede que se quede colgado y, como les decía anteriormente, no llegue hacia el punto de la operativa. Entonces, en este momento vamos 9.75, el objetivo es cerrar sobre los 10 puntos. Estamos operando solo con un contrato, estamos siendo bastante cautelosos el día de hoy, teniendo en cuenta de que ha habido bastante volatilidad, temas fundamentales, temas de caída, acciones, la parte
tecnológica también tuvo ciertas repercusiones en cómo se están moviendo las acciones. También vimos la parte automotriz, las cuales bajaron supremamente fuerte esta semana. Pero ¿qué sucede? Tras una bajada debe haber una recuperación. Son mercados que son oscilantes y claramente las empresas van a intentar volver a subir todo lo que tiene que ver con su parte accionaria. En este momento estamos operando un índice el cual está basado en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Por ende, no podemos sencillamente dejarnos guiar por las noticias, que como les decía anteriormente, son noticias basadas en cosas, sucesos que ya prácticamente pasaron. Lo que debemos tener en cuenta, cómo se va a aprovechar, cómo se va a interpretar dicha noticia y qué es lo que está mostrando el precio, cuáles son las zonas importantes, cuáles son esas zonas de acumulación donde están prácticamente los compradores, cuáles son esas zonas de distribución donde están los vendedores y cuáles son esas zonas importantes donde el precio puede llegar a rebotar, puede llegar a arrancar o de forma contraria puede quedarse consolidado. En ese instante que estamos viendo en la gráfica, esperaba una corrida un poco más fuerte. El precio está perdiendo cierta fuerza, cierto brío, pero todavía es muy prematuro pensar en que tal vez no pueda llegar a la zona de target. Si se devuelve un poco más fuerte, estaría reduciendo mi riesgo para que en definitiva o quedemos en even o de forma contraria se haga una pérdida, la cual es totalmente normal en este tipo de negocio, pero que sea una pérdida reducida. Ya no vamos a permitir que un trade que en ese momento va sobre los 9 puntos positivos, claro está, se vuelva negativo. Entonces también es importante ver qué es lo que nos está mostrando el precio. Llega exactamente sobre los 2735, se está quedando un poco colgado todavía podemos observar lo que anteriormente había hecho. Si miramos donde está nuestro stop, que está sobre los 2750,75, el precio también intentó sobre ese punto quedarse colgado, pero aún así, ¡pum!, genera un retroceso, el precio baja con fuerza. Como les decía, nuestra zona de acumulación está sobre los 2730,00, todavía tiene varios ticks para llegar acá. Entonces lo que vamos a esperar es un momento más, que es lo que nos va a decir el mercado. Si ya sigue testeando mucho ese terreno en el que está en este momento sobre los 2735,00, lo que haría sencillo, voy a correr o correría, por decirlo así, mi punto de stop para que pueda reducir el riesgo y dejaría mi target sobre los 2735,00, donde ya ha sido testeado el precio. Pero como les decía, son patrones que el precio prácticamente está repitiendo y repitiendo, y aquí si miramos los pivotes está intentando romper con esa zona. Entonces sencillamente vamos a dejarlo en ese punto, ya que el precio decía está intentando romper. Vamos a ver cómo cierra esa barra. Cierra exactamente en el mismo precio, pero continuamos con la expectativa totalmente bajista hasta que el precio nos diga prácticamente lo contrario, e intentaríamos ver qué pasa inmediatamente en la zona que ya llegó en este momento, ya llega nuestro target en la zona de acumulación, en la cual ha llegado en ese instante. Entonces vamos a esperar cómo reacciona el precio más adelante. Exactamente, debido al volumen climático que llega a nuestra zona de acumulación, el precio rebota, está apoyado por la base del volumen. En ese instante estamos en una zona de pérdida, el precio ya está comenzando a subir, ya está comenzando a ascender. Vamos a estar muy pendientes de qué es lo que hace en el pivote máximo que ha creado hasta este instante. Las barras tienen fuerza, hay bastante brío. La expectativa es que llegue sobre la zona del pivot point, donde está nuestro target, que es sobre los 2753,25, con base a la bajada del anterior trade que tomamos. Como pueden observar, el precio no llegó sobre lo que vamos a hablar a los 2730,00. De allí radica que nuestro target no debe estar exactamente en los puntos pivotes máximos o mínimos. Debemos darle un espacio en el cual el precio llegue y alcance exactamente la zona. ¿Sí? Recuerden que los pivotes máximos, pivotes mínimos, las zonas son exactamente eso, son zonas de precio, no es un punto exacto. Muchos de los errores que cometen algunos traders es que ponen exactamente en el punto máximo, punto mínimo, el precio llega hasta cierto punto, se queda corto, se les devuelve y lo saca muchas veces incluso en el stop. Entonces en ese instante, ¿qué hicimos? Vimos que el precio llega hacia nuestra zona de acumulación y observamos el volumen
volumen climático, volumen de salida, es fuerte. El precio efectivamente lo que hace es comenzar a girar. Tomamos un trade que nosotros llamamos en confirmación y lo que está haciendo en este momento es llegar hacia ese pivote importante 2750 con 75. Aquí es donde estaríamos esperando que el precio rompiera y llegara hacia la zona de target. Ya estamos tomando prácticamente una de las bases fundamentales de nuestra operativa, y es la adaptabilidad. En qué punto yo puedo cerrar una posición en venta y abrir una posición en compra. Estos son trades de altísima probabilidad, lo que estamos haciendo en este momento, basándonos en zonas importantes donde está comprando y vendiendo el institucional. En ese punto ya puedo reducir incluso unos ticks mi riesgo, está demasiado cerca a la parte de mi target, y lo que estaría esperando es qué va a hacer en este instante las barras. ¿Por qué? Porque hay bastante brillo. No pensaría en dejar correr mucho más mi entrada, teniendo en cuenta de que el precio lo que ha hecho en el transcurso del día es descender. Entonces lo que podríamos estar esperando es una bajada que prácticamente ya se dio, un retroceso mucho más profundo donde se vuelva a ver el interés vendedor, que estaría sobre esa zona de los 2753 con 25, donde está prácticamente nuestro PP o nuestro punto pivote, como lo estamos observando en este instante. Vamos a analizar qué es lo que va a suceder una vez esté llegando sobre la zona de los 2750 con 75, donde ya ha llegado. Vemos una pequeña consolidación. Aquí sí vamos a ser mucho más conservadores, teniendo en cuenta lo que decía anteriormente. A pesar de que vimos volumen de salida, el precio tiene alta probabilidad de continuar subiendo. No podemos dejar atrás la base técnica de prácticamente la bajada que ha tenido el día de hoy. Entonces lo que estaría haciendo es ver cómo va a reaccionar ese retroceso que está teniendo el mercado. Si verdaderamente se va más profundo, lo que vamos a hacer es sencillamente una pequeña cobertura. Ya tuvimos una ganancia, prácticamente fueron 10 puntos y medio. En ese instante vamos sobre los 6 puntos, y lo que se esperaría es, vamos a proteger la entrada ya para ser un poco más cautelosos, y vamos a incluso modificar nuestro target para prácticamente cerrar el día. Dos operaciones totalmente basadas en la probabilidad de lo que está haciendo el precio, basado en la psicología de los mercados, qué es lo que están viendo la parte institucional, en qué partes, en qué zonas se está haciendo las compras, en qué zonas se están haciendo las ventas, y cómo yo como trader puedo entrar exactamente en esos puntos donde el precio, el volumen y la psicología me está ayudando a tener una operativa exitosa. En este instante estamos viendo las barras está intentando volver a romper. Vamos a ver, porque estamos exactamente sobre una zona media, una zona interina, donde el precio también se podría llegar a quedar colgado y comenzar de nuevo a descender. Por ende llega al mismo pivote, lo cual no es una señal muy buena. Estaría pensando en ir modificando tanto mi riesgo como mi ganancia, dejarlo más o menos sobre los 8 puntos, cerrarlo, que es sobre los 2750 con 75. Ese es un precio bastante interesante, independientemente de que el precio del Standard & Poor's se vaya hacia arriba. Ya prácticamente cerramos la operativa con dos trades totalmente positivos y cero psicología negativa. Ya si el precio sube, si sigue subiendo y prácticamente recupera sobre los 2780 con 00, ya estamos fuera del mercado. Debemos tener en cuenta de que es responsabilidad de cada trader saber en qué punto va a entrar, en qué punto va a salir, y no estar más adelante lamentándonos si definitivamente el precio bajó más de lo que nosotros pensábamos o subió más de lo que nosotros pensábamos. Entonces en ese instante bastante indecisión sobre la zona del pivote. Voy a reducir mi riesgo, lo pongo positivo, ya tengo 3-4 ticks positivo, y lo que voy a hacer inmediatamente es comenzar a manejar mi target para que no se me devuelva y me saque con 3 ticks positivos. Entonces ya lo dejo ahí sobre la zona que hemos hablado y esperamos el cierre. Eso fue lo que pasó el día de hoy. Esa ha sido la operativa. Vamos a ver qué es lo que va a pasar anteriormente. Lo que estamos viendo en la otra pantalla es el volumen. Como se dan cuenta, aquí se manifiesta el volumen de salida y la zona de acumulación a la cual llegó el precio el día de hoy.